Comenzamos la sesión 45ª de nuestro curso sobre el misterio de la Iglesia, terminando el capítulo de la santidad de la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María sede sapientiae, ora pro nobis. Recordáis que habíamos visto en la sesión anterior lo referente a las maneras de realizarse la caridad en la Iglesia, tanto en los fieles laicos, fieles ordenados, en la vida consagrada, y ya nos quedaba el último apartado de este tema, que es el de los santos y su canonización. Porque recordáis que tanto el Catecismo como el Lumen Gentium habían dado mucha importancia al tema de los santos dentro de la santidad de la Iglesia. Vamos a decir algunas cosas brevemente sobre este tema. Ante todo, recordad que el término santo es analógico y es un aspecto más de la participación sobrenatural. Esto nos ha quedado ya muy claro. Todos los fieles han recibido desde el bautismo el espíritu de santidad y todos han quedado marcados con ese carácter bautismal, pues que mueve luego a un desarrollo de la vida sobrenatural. En este mundo, por supuesto, ya también lo hemos indicado, es posible perder la gracia y por ello perder la santidad. Y en la medida que la vida sobrenatural es menos fuerte, o sea, está menos arraigada en la persona, es más fácil que se pierda por el pecado mortal. Es distinta ya la situación de los que han salido de este mundo, porque, si han muerto en gracia y en santidad con Dios, ya, quedan en un estado en el que no pueden decidir lo contrario. Ya sea el caso de los que están purgando sus faltas en el purgatorio, ya sea los que disfrutan de la visión beatífica, su caridad está asegurada. Esto lo habíamos visto ya en antropología, porque una vez que el alma está separada del cuerpo, se establece, o sea, queda ya, fija en la decisión que ha tomado, un poco como los ángeles que se separaron respecto a Dios, pues ya quedaron fijos en esa condición de demonios y de separación de Dios. Fijaos que en lo que pasa, lo estamos hablando ahora de los que se han salvado o están todavía en el purgatorio, tienen ya esa estabilidad de caridad y amor a Dios, aunque en algún caso, en el del purgatorio, tenga que ser todavía purificado. Fijaos que en ese sentido, cualquier difunto que haya muerto en gracia de Dios puede interceder por la Iglesia, o sea, tendría esa capacidad de interceder por otros fieles. Y el hecho mismo de que una persona haya alcanzado su fin, o lo vaya a alcanzar después de una purificación en el purgatorio, supone que en ese sentido es un cierto ejemplo. Ha conseguido el fin que Dios ha dispuesto para él. Estas son las ideas que subyacen en la celebración de todos los santos y de los fieles difuntos. Porque siempre estos ya están en el cielo o están en camino de disfrutar por siempre con Dios y ciertamente han alcanzado su fin. Lo que pasa es que no en todos esos casos, no todos aquellos que se salvan, resultan o especialmente admirables o, en su vida se han mezclado muchas cosas. Por supuesto que al final, si están salvados, es que ha prevalecido el poder de la gracia de Dios. Por eso, entre todos estos, o sea, de todos los que están ya en el cielo, la Iglesia propone modelos de vida cristiana y procura tener presente pues que hayan vivido las virtudes de una manera heroica. Solo del término de virtudes heroicas hablaremos después. Y el proceso que nos lleva a denominar, a determinar esa situación, para dar esa asociación en el culto litúrgico a los que están en esta situación, es lo que se denomina canonización. Fijaos cómo lo presenta el Catecismo. Al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de Santidad que está en ella. Fijaos, por tanto, el tema de los santos y santidad de la Iglesia. Y sostiene la esperanza de los fieles, proponiendo a los santos como modelos e intercesores. Los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de la historia de la Iglesia. También esto de Christi Fideles Laici, el mismo texto. La santidad de la Iglesia es el secreto manantial y la medida infalible de su laboriosidad apostólica y de su ímpetu misionero. O sea que, como veis,
cuando estamos hablando de los santos, siempre es gracias a la santidad que brota de la Iglesia, que ha dejado Cristo en la Iglesia, para que esto se vaya extendiendo a las diversas personas. Continúo luego que lo más importante para la Iglesia es la actividad de los santos en el cielo y su intercesión ante Dios. Obviamente esto es lo que más nos hace falta. Todas las almas que ya están disfrutando del premio eterno y que están adornadas de ese lumen glorie, de esa perfección sobrenatural que les permite contemplar a Dios, ya pueden interceder. O sea que, tal como hemos dicho, conforme a la perspectiva de la participación que hemos adoptado en nuestro texto, eso quiere decir que están unidas a Dios en su entendimiento, le conocen. La visión de Dios quiere decir que el mismo Dios hace de concepto de ese conocimiento y por tanto ahí no hay ninguna representación, al contrario de lo que sucede en este mundo, que sí, tenemos la fe infundida por Dios, pero requerimos toda una serie de conceptos pues para poder desarrollarla. Ahí no, ahí el mismo Dios será el que haga de concepto. Claro, ¿cómo será esa contemplación antes de disfrutarla? Pues es algo que solo podemos entrever, digamos, va a superar cualquier cosa que podamos imaginar. Sabemos que se contemplará Dios mismo, su esencia, las personas divinas, y también en esa contemplación el mismo Dios puede mostrar a los bienaventurados lo que acontece en la iglesia militante. Fijaos que por eso los santos pueden interceder por nosotros, porque la pregunta es, bueno, ¿y cómo sabe el santo si yo le estoy rezando? Pues sí, porque si el santo está contemplando a Dios, el mismo Señor puede comunicarles esas oraciones que se les están dirigiendo. ¿En qué medida se produce esto? ¿En qué medida interceden ante Dios? ¿En qué medida, digamos, eso luego nos afecta a nosotros? Esto es algo que solo conoce Dios. Obviamente, en el caso de la Virgen Santísima y los grandes santos, no se puede poner en duda. También se habla en general, pues debido a lo que comentábamos el orden de la caridad, que los bienaventurados obviamente intercederán por aquellas personas que en este mundo les han sido más o menos cercanas, porque el orden de la caridad se mantiene en el cielo. Diríamos que también nuestros familiares, nuestros amigos difuntos, pues intercederán especialmente por nosotros, o diríamos una cercanía, pues a lo mejor por intereses comunes, la cercanía que muchas personas sienten respecto a determinado santo, pues porque su situación era parecida, ahí también interviene ese orden de la caridad y esa especial intercesión. El hecho de proclamar de una manera oficial que una determinada persona se encuentra entre los bienaventurados es una invitación para que en el culto que ofrece la Iglesia a Dios se asocie a tal persona en el cielo. Atención, esto es importante, el culto no se da al santo, el culto se da a Dios haciendo memoria del santo. Esto lo recordó el Concilio de Trento cuando, digamos, frente a los protestantes que acusaban a la Iglesia que había sustituido a Dios por los santos, no, dice, alabamos a Dios haciendo memoria de lo que han realizado San Pedro y San Pablo con ayuda de la misma gracia de Dios, etc. Obviamente se puede pedir siempre la intercesión de cualquier difunto cuando haya unas mínimas garantías prudenciales de que está salvado, ha recibido los sacramentos en su muerte, ha llevado una vida cristiana, etc. Bien, pues no hay inconveniente ahí en pedir su intercesión, ya sea que esté en el cielo, ya sea que esté en la iglesia purgante. Lo que hace la canonización es ofrecer una cierta garantía en ese sentido, que tal persona está ya en el cielo. Lo que pasa es que, insisto, y esto lo diremos una y otra vez, el culto se dirige a Dios mediante Jesucristo por el Espíritu Santo, y en ese culto se alaba los méritos de los santos, que han podido realizarse solo por la ayuda divina. Digamos, respecto a los procedimientos para declarar que una persona es santa, o sea, en la proposición de esos fieles que se inscriben en el catálogo de los santos, esto ha variado mucho a lo largo de la historia. En nuestros días, y resumiendo mucho, cuando hay una propuesta por parte de determinadas personas o grupos para la canonización de alguien, se recogen testimonios, se analizan escritos, se ve si ha vivido de una manera especial las virtudes y, si esto va adelante, se emanaría un decreto en el que se declara venerable. Para la ulterior beatificación haría falta un milagro comprobado. Aquí lo que pasa es que, lo comentaré ahora, digamos, los criterios para aceptar
o no aceptar un milagro también han variado un poco a lo largo de los siglos. Y luego después otro milagro para la canonización. En el caso de los mártires, basta que se demuestre que han muerto por odio a la fe cristiana, con una serie de condiciones, por ejemplo, la de perdonar a quienes les asesinaban. También se habla de un martirio por la defensa de otra virtud cristiana. El caso más conocido es el de Santa María Goretti, que ahí murió pues como por la virtud cristiana de la castidad. Lo que pasa es que también aquí en los criterios sobre qué se entiende por martirio han tenido ciertas modificaciones en época reciente. O sea, pensad en esto. Tenemos aquí además la gran obra a la que ahora haré referencia de Benedicto XIV, aquel gran papa Lambertini, que escribió sobre la beatificación y canonización de los siervos de Dios, sería como una obra particular, pero recogía toda su experiencia en la curia y demás. Y ahí, por ejemplo, en el tema de las curaciones insistía mucho. Tenía que ser una curación fulminante, no esto de que rezas a un santo, tienes no sé qué tratamiento y luego te curas. No, aquí era un poco como las curaciones del Señor, que dice una palabra, se levanta, cae, agarra la camilla y se va, o que alguien está muerto y le resucitan. O sea, pedían curaciones que fueran especialmente llamativas. También en la ciencia médica del momento, para evitar riesgos así de confusión, tenía que ser algo absolutamente claro. O en los mártires tenía que constar que era en defensa de una virtud cristiana y claramente tenía que haber algún testimonio de que habían muerto perdonando a sus martirizadores. Venía, por ejemplo, comentaba, por ejemplo, el Papa Lambertini, digamos, la situación, si alguien ha sido muerto por odio a la fe, pero le han matado cuando estaba dormido, no se le puede canonizar como mártir. Sí, probablemente en su interior tenía espíritu martirial, pero para que constara como mártir tenía que morir perdonando a los verdugos. Si le han matado cuando estaba muerto, no podía ni perdonar ni dejar de perdonar, con lo cual probablemente ante Dios fuera mártir, pero en ese caso no se podría poner como ejemplo de martirio. Ya os digo que en esa obra se establecen unos criterios muy estrictos. Lo que pasa es que luego en la época de Juan Pablo II este papa quiso, digamos, aumentar porque hubiera más ejemplos cercanos el número de los santos y se cambiaron o se redujeron un poco estos requisitos, lo cual permitió beatificaciones y canonizaciones de mucha más gente. Sí, ciertamente se ofrecieron muchos más ejemplos, pero diríamos algunos de estos requisitos que antes eran tan reducidos y por eso había tan poquísimas canonizaciones, cambiaron en época reciente. Se ha hablado del tema de la cuestión de las virtudes heroicas para la canonización. Vamos a decir un poquitín sobre alguna cosa sobre esto. Desde el siglo XVII ha sido un término muy usado. Lo que pasa es que el término procede de un ámbito pagano. De hecho, donde lo encontramos es en el libro séptimo de la Ética de Aristóteles. El mismo Próspero Lambertini, cuando habla, ya digo, en esa obra de las beatificaciones y canonizaciones, recoge muchas referencias a teólogos y santos, pero el término nunca acababa de ser preciso. Fijaos al final lo que decía. Por tanto, en el capítulo anterior, la virtud cristiana, para que sea heroica, debe actuar de tal modo que quien la tenga obre de manera expedita, pronta y deleitable, por encima del modo común, por el fin sobrenatural y así, sin raciocinio humano, con abnegación del que actúa. Esto está un poco en la línea de, luego lo vamos a ver ahora, lo explicaba antes Santo Tomás, de la actuación por los dones del Espíritu Santo. O sea, que la virtud esté movida a su vez por el don del Espíritu Santo y eso permita pues una actuación de la virtud, eso de un modo sin raciocinio humano, como así como instintiva, por así decir, y continua, deleitable, etc. Ya os recuerdo aquí que no se puede dar una distinción esencial con cualquier otra virtud, o las virtudes teologales o las virtudes infusas. Ya hemos dicho que en su esencia son las mismas para todos. No puede haber especies de caridad o especies de gracia, como si los santos tuvieran una caridad distinta de la que tiene el resto, o una gracia santificante distinta de la del resto. No, ni siquiera las virtudes de Cristo en su naturaleza humana eran distintas de las de otro cristiano, como bien explicaba Santo Tomás. Diríamos que ahí la diferencia estaba en el modo de poseerlas. Fijaos cómo lo decía Santo Tomás. El hábito heroico o divino no se diferencia de la virtud en general, sino en el modo, esto es, que alguien esté dispuesto al bien de un modo más eminente que el que corresponde a todos en general. Por ello no se sigue que Cristo no tuviera virtudes, sino que las tuvo de un modo perfectísimo.
Y Santo Tomás va a reconducir el tema de la virtud heroica a los dones del Espíritu Santo. Habla de los dones del Espíritu Santo en la prima secunde, pero en el comentario a San Mateo, diríamos, relaciona más claramente una cosa y otra. Dice, sobre el mérito hay que saber que el filósofo distingue un doble género de virtud. Uno común, que perfecciona al hombre de un modo humano, otro especial que denomina heroico, que lo perfecciona de una manera superior al modo humano. Cuando una persona fuerte teme donde hay que temer, esto es propio de la virtud, pues si no temiera sería un vicio. Si no teme nada confiado en el auxilio divino, esta virtud resultaría estar por encima del modo humano, y estas virtudes se llaman divinas. Así pues, estos actos son perfectos y la virtud, según el filósofo, es una operación perfecta. Luego estos méritos o son actos de los dones o actos de las virtudes en cuanto que están perfeccionadas por los dones. O sea que, como veis, Santo Tomás va a vincular la virtud heroica a una presencia mucho más fuerte de los dones del Espíritu Santo. Lo que pasa es que, digamos, de los dones podríamos decir muchísimo. El que quiera puede ver en mi página de academia el curso que tuvimos el año pasado sobre el tema de dones, Santo Tomás, o sea, la verdad, el tema de la vida en el Espíritu, dones del Espíritu Santo, carismas, ahí lo tratamos con mucho detalle, tenéis el curso en el mismo canal. Os recuerdo brevísimamente que los dones son unos hábitos que permiten que el hombre se deje guiar por el instinto divino. Lo que pasa es que estos los tenemos todos y son necesarios para la salvación. Fijaos cómo lo dice Santo Tomás. Los dones son ciertas perfecciones del hombre mediante las que el hombre se dispone para seguir correctamente el instinto divino. Luego, en aquellas cosas en las que no es suficiente el instinto de la razón, es necesario el don. Pero en orden al fin último sobrenatural, al cual mueve la razón, en la medida en que está en cierto modo e imperfectamente informada por las virtudes teologales, no basta la misma moción de la razón, si no está presente desde lo alto el instinto y la moción del Espíritu Santo. Según Romanos 8:14, los que se dejan mover por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, y si hijos, herederos. O sea, Santo Tomás lo que está diciendo es que sí, tenemos ciertamente las virtudes infusas, tenemos la fe, esperanza y caridad, las otras virtudes infusas, pero no dejan de estar en una razón, en un alma que es creada y que es bastante imperfecta. Entonces, para que esto funcione perfectamente, nos haría falta un impulso especial, una moción especial del Espíritu, que eso lo recibimos gracias a los dones del Espíritu Santo. Y habrá ocasiones en las que estos sean necesarios para la salvación. Como veis, para Santo Tomás, diríamos, lo referente a la heroicidad de las virtudes tiene que ver con ser movidos por el Espíritu Santo gracias a los dones. Lo que pasa es que eso se da en todos para la salvación. Lo que sucede es que en los santos canonizados o en aquellas personas que se propone para canonizar, diríamos que esto debería ser lo más frecuente. Este sería el modo de entender lo que decía Benedicto XIV cuando habla de la virtud heroica sin raciocinio humano. Es una referencia a esto que ha comentado Santo Tomás de los dones del Espíritu Santo. De hecho, en este Papa, en Benedicto XIV, que refleja la praxis de la época, insistía mucho en que debían darse actos heroicos que mostraran esa virtud heroica. Y el heroísmo vendría pues o bien por las circunstancias, o bien por la multiplicidad, o bien por mantener la facilidad y la alegría al realizarlo, y eso además de manera constante. Y ofrecía muchos ejemplos pues, de canonizaciones de la época o anteriores a él. Lo que pasa es que quedaba muy claro, y con esto ya lo veis, que la noción de virtud heroica, como se decía en aquella época, non stat in indivisibili. O sea, no es una cosa que esté perfectamente clara y determinada. O sea, está claro y determinado si alguien está en el cielo o alguien no está. O sea, si alguien está contemplando a Dios o alguien no está contemplando a Dios todavía. Eso puede decir un sí o un no. Pero como veis, lo de la virtud heroica tiene multitud de grados. Porque sí, decimos la virtud heroica, ser habitualmente movido por los dones del Espíritu Santo. Pero mire, absolutamente todos los cristianos en algún momento habrán tenido que ser movidos por los dones del Espíritu Santo. ¿Dónde se establece el listón? A partir de aquí lo consideramos virtud heroica, a partir de aquí no lo consideramos. Pues aquí ya entra un poco la disposición prudencial del que decide estas cosas.
También, por supuesto, había otras cuestiones, como la conexión que se tenía que dar entre todas las virtudes, vividas en grado heroico. No se exigía que se hubiera evitado siempre al pecado. El pecado dice incluso que podía haberse dado el pecado mortal, pero luego también una penitencia heroica. Tampoco se podía exigir que se hubiera evitado todo pecado venial, porque entonces, digamos, solo la Virgen Santísima es la que evitó todo pecado venial semideliberado, al menos. Porque, acordaos, esto lo decía Trento, el hecho de que el pecado venial mortal se puede evitar con la gracia, el pecado venial también, pero el pecado venial semideliberado, cuando ahí está en el límite de que es consciente o no es consciente, para evitar cualquier movimiento en ese sentido contrapuesto a Dios hace falta una gracia muy especial. Dice el Concilio de Trento que consta que la ha poseído claramente la Virgen Santísima. Que la hayan tenido otros santos, pues una gran señal de interrogación. De hecho, incluso el mismo Lambertini, siguiendo otros autores, decía que tampoco hacía falta que los canonizados poseyeran un grado tal de perfección que todas las pasiones estuvieran sometidas perfectamente. Fijaos, esta sentencia parece que es la que debe mantenerse, es decir, que no es necesario que la virtud heroica sea virtud de un espíritu purificado, purgati animi, como se confirmará por lo que se dirá después al tratar de las penas y dificultades de los siervos de Dios. En una palabra, la prontitud, presteza y deleite que se requiere para obrar heroicamente no excluyen las pasiones, sino que son compatibles con las mismas, especialmente si se dan en grado remiso. O sea que si se mantienen las pasiones que no estén perfectísimamente mortificadas, pero están más o menos bajo control, pues también podría hablarse de virtud heroica. Con lo cual, como veis, hay un margen amplísimo para interpretar si ha habido virtud heroica o no. Va a depender muchísimo de hasta dónde se quiera llegar con todas estas cosas o según sea el rigor del examen. Y de hecho, los mismos criterios han ido evolucionando, porque ya desde Benedicto XV, no XIV, sino XV, al principio del siglo, desde el primer cuarto del siglo XX, se insistió más que la santidad consistía en la sola conformidad al querer divino que se expresa en el cumplimiento constante y exacto de los deberes de Estado. Claro, con lo cual ya veis, esto no es lo mismo que se ha dicho antes. Benedicto XIV sí, daba por supuesto los deberes de Estado, pero ahora Benedicto XV subrayaba el tema de los deberes de Estado. Claro, la pregunta es, ¿se había exagerado antes al pedir esa excelencia que sobrepasa el modo habitual de actuar? Ahora se dice que lo extraordinario está en la constancia, pero como veis aquí hay un margen amplísimo para evaluar si ha habido virtud heroica o no ha habido virtud heroica. Lo mismo respecto al tema de el examen de los escritos de los siervos de Dios. Ya Benedicto XIV tendía que se examinaran solo los escritos publicados. Esa praxis se generalizó cada vez más. Pero claro, aquí había un riesgo, y es sí, yo solo examino los escritos publicados por el siervo de Dios, pero si resulta que ha dejado muchas cosas inéditas, donde vienen cosas que aunque sean, digamos, auténticas barbaridades, aunque sean dichas con muy buena voluntad, luego se publican como los escritos del siervo de Dios cuando se haya canonizado. Claro, eso puede ser una fuente de líos bastante notable. Obviamente no es que todo lo que diga un santo tenga que ser infalible, ni muchísimo menos. Y de hecho encontramos incluso en santos canonizados, incluso entre doctores de la Iglesia, afirmaciones contrapuestas, que no pueden ser verdaderas ambas. Pero diríamos todo este tema de cómo se examinan los escritos es algo que ha ido variando a lo largo de las épocas. Por esto digo, estas consideraciones sobre la dificultad de precisar en qué consiste la virtud heroica y sus diversas valoraciones explican que según los determinados criterios se haya dado un mayor o menor número de canonizaciones en los diversos pontificados. Por ejemplo, fueron muy abundantes en el pontificado de Juan Pablo II. Todo esto, claro está, no es que afecte a la misión esencial de los santos, que es la de interceder en la gloria, pero sí puede tener consecuencias cuando se quiere extremar la idea de imitarles al tomarles como modelo. En el caso de los mártires, su santidad es clara y, demostrado el martirio, tenemos un ejemplo en el cual la imitación no daba lugar a dudas. O sea, por eso, en los inicios del cristianismo, los únicos santos venerados eran los mártires, porque ahí no te equivocabas. Si tal persona ha muerto mártir, absolutamente su ejemplo es imitable.
y el martirio era la muerte como consecuencia por haber profesado la fe cristiana, con el perdón de los perseguidores, etc. El problema es que si los canonizados no son mártires, entonces su carácter de modelo se puede derivar a toda su vida o al menos a parte de su vida. Y aquí ya es donde comienzan las dificultades, porque como no han sido ni impecables ni infalibles, existe el riesgo de que los fieles tomen como santo e imitable algo que no lo ha sido en ellos. Porque además, como el decreto de canonización no dice qué cosas han hecho bien y qué cosas han hecho mal, pues aquí la cosa puede liarse. Hay multitud de acciones de las personas canonizadas, son un ejemplo, pero hay otras que no lo son. Y en todo caso, la referencia absoluta siempre debe ser Jesucristo. O sea que por eso os digo que, digamos, en la medida en que se acepte más o menos este tema de las virtudes heroicas, que por otra parte es relativamente reciente. La primera vez que se emplea en un proceso de canonización, creo recordar que fue en el de Santa Teresa de Jesús, pero esto es relativamente reciente. Ella vivió en el 16, la canonización fue en el 17. O sea que tampoco es una cosa que tenga una antigüedad patrística. Con esto os digo que, como veis, la noción de virtud heroica pues tiene cierta amplitud interpretativa. Y con esto vamos ya a la última pregunta sobre la canonización y cuál es su valor doctrinal. Porque propiamente el decreto de canonización lo que hace es una autorización para dar culto litúrgico a esa persona, o mejor, para que tal persona sea asociada en el culto que la Iglesia ofrece a Dios. Y se suele admitir en general la infalibilidad de las canonizaciones, pero no hay ninguna declaración explícita de esto por parte del magisterio definitivo de la Iglesia. O sea, no hay una declaración infalible que diga todas las canonizaciones son infalibles. En la obra de Benedicto XIV, a la que hemos aludido, explicaba que no hay una definición de fe que obligue a aceptar la infalibilidad en estos casos, aunque sería muy temerario o grave decir que el Papa se ha equivocado a canonizar, en el sentido, ¿en qué caso sería temerario o grave? Que a tal santo no se le pueda dar culto de dulía, es decir, lo que no se puede poner en duda, o sería temerario poner en duda, que alguien canonizado no esté salvado, porque con que alguien esté en el cielo ya se le puede asociar a ese culto que damos a Dios. Se suele argumentar que la proclamación de algo en el culto comprometería la infalibilidad de la Iglesia, pero tal cosa no es correcta, porque es que de hecho se ha dado culto a santos inexistentes, o se ha dado culto a santos que no han, digamos, en un sentido en el que tal santo no, digamos, no ha existido así. Pero eso no supone mayores problemas, porque el culto a quien se da es a Dios, y en relación con él se menciona a determinados santos. Fijaos que no solo hay santos venerados en la antigüedad remota con escasas posibilidades de verificación, sino incluso santos con decretos de congregación del culto luego se han considerado inexistentes o al menos no existentes en el sentido en que se les veneraba. O sea que en ese sentido es importante lo de la veneración a los santos, pero sabed que no es una cosa que comprometa la infalibilidad. Ya digo que en principio, aquí lo que comentaba Benedicto XIV es que tal santo esté en el cielo, bien, es lo que, digamos, lo mínimo que se pide, o lo mínimo que habría que aceptar en una canonización. La cuestión está luego en qué sentido se cumple que haya o no una virtud heroica, porque ya hemos visto que tiene una amplitud a la hora de interpretarlo. Es lo que os digo aquí. Por lo demás, no hay mayor dificultad en admitir que una persona canonizada está salvada y, por tanto, puede interceder por los fieles de la Iglesia peregrina. Sobre este punto puede darse una definición infalible sin mayor dificultad, pero simplemente respecto al hecho de que está en el cielo. Ya hemos visto que la complejidad sobre la virtud heroica hace que la determinación de si se ha dado o no depende de toda una serie de criterios cambiantes. Por eso digo, nuestra opinión es que puede perfectamente darse la infalibilidad en el hecho de proclamar que tal persona está en el cielo y por ello puede interceder, pero otros aspectos ya es mucho más difícil que entren bajo la característica de infalibilidad, porque fijaos que para que algo sea infalible, primero tiene que estar determinado. Y ya hemos visto que lo del tema de la virtud heroica pues admite muchísimos grados y admite muchísimo margen. En cualquier caso, como veis, en todo esto de los santos, el punto fundamental es el culto
digamos, que damos a Dios, al cual asociamos a los santos, sobre todo con esa petición de que intercedan por nosotros y también recordando lo que de bueno ha hecho Dios en los santos. Bien, como tenemos ahora unos minutos, vamos a recordar vamos a ver también un poco lo que sería el resumencito el resumen de todo este tema de la eclesiología. Esperad, ¿dónde? Es que no lo he sacado aquí. No está, esperad que lo saque. Iglesia. Aquí está. Esperad que no lo he abierto bien. Vale. Aquí tenemos ya los resúmenes. Esperad que vayamos. La unidad de la Iglesia, este era el anterior. Y aquí está en la página 33, tenéis el resumen de la santidad de la santidad de la Iglesia. Aquí estáis viendo, tenemos todo el texto. Ante todo, recordábamos digamos, el punto primero, la santidad como la nota que define a la Iglesia en el símbolo apostólico. Esa santidad consiste en una participación de la vida divina que proviene gracias a Cristo y hace que la Iglesia sea santificadora, aunque en este mundo esta santidad de la Iglesia es imperfecta, porque los miembros de la Iglesia estamos sometidos a la tentación y al pecado. La Iglesia abraza a pecadores, pero es santa, porque no conoce otra vida que la vida de la gracia. Acordaos que esa es la gran argumentación del credo del pueblo de Dios de Pablo VI. La clave de la santidad siempre va a estar en la caridad, y aquí comparábamos la santidad a la causa final de la Iglesia, tanto en el sentido de finalidad como el propósito o fin que Dios ha querido al establecer la Iglesia, que es comunicar la vida sobrenatural, como en el sentido de tendencia, la tendencia que brota de la forma de algo, por los dones sobrenaturales que constituyen la Iglesia, de ahí brota esa tendencia a la cercanía con Dios, a la caridad, que es el centro de la santidad. En cualquier caso, también importante recordar que como los dones que hacen participar en la Iglesia son accidentes en sentido metafísico, no todo el dinamismo de los miembros de la Iglesia procede de su pertenencia a la Iglesia. No todo lo que hace un cristiano lo hace por ser cristiano, sino a veces por otros motivos que tienen poco que ver con su ser cristiano. Por eso puede acabar dándose el pecado en los cristianos hasta el momento de la muerte, porque si alguien muere en gracia de Dios, en esa amistad con Dios, ya queda establecida en la gracia, digamos, en ese amor a Dios. El segundo punto era el de los pecadores en la Iglesia. Es claro que hay pecadores en la Iglesia porque no se compone únicamente de los puros o de los santos, pero esto no equivale a decir que la Iglesia sea pecadora, porque tanto en el Antiguo Testamento como ya especialmente en el Nuevo Testamento, con la llegada de Cristo, se habla de la santidad del pueblo de Dios. Y es santo por haber sido convocado por Dios y ya más propiamente por la acción de Cristo. O sea, Cristo es el que ha purificado a la Iglesia, el que la hace la Iglesia santa. Tampoco los padres de la Iglesia emplearon la expresión casta meretrix como si la Iglesia fuera a la vez santa y pecadora. Ya vimos el texto de San Ambrosio y el sentido que tenía ahí. Y el Concilio de Basilea recordó que no se puede decir que los pecados de los fieles sean pecados de Cristo, por el hecho de que los fieles sean miembros de Cristo. Luego, por la misma razón, tampoco se puede decir que los pecados de los fieles sean pecados de la Iglesia. Para esto recordáis que habíamos visto la distinción entre santidad objetiva, medios objetivos de santificación, sobre todo sacramentos, caracteres sacramentales, y santidad personal, participaciones sobrenaturales en los fieles, fundamentalmente de la caridad. Hay que distinguir también entre pecado y penitencia, y entre la situación de la Iglesia en este mundo y la Iglesia del cielo. La penitencia es un acto de virtud que realizan los fieles, esta sí se puede atribuir a la Iglesia, porque la penitencia es acto de virtud. Pero el pecado, que no han realizado por su pertenencia a la Iglesia, eso no se puede atribuir a la Iglesia. El
pecado depende de la propia iniciativa de cada uno. Solo una visión incorrectamente descriptiva podría atribuir a la Iglesia los pecados de sus miembros, ya que los miembros somos miembros de la Iglesia precisamente en cuanto que en ellos se da la vida sobrenatural, y la vida sobrenatural no es la causa del pecado. Cuando se habla de faltas históricas de la Iglesia, o sea, el uso inadecuado o erróneo de poderes santificadores, no de los sacramentos, porque los sacramentos en cuanto tal, como actúan ex opere operato, no fallan, no dan lugar al pecado, sino de otras cosas. La autoridad o la enseñanza de la Iglesia se tratará siempre de pecados personales de quienes las han cometido, y en el caso de que haya habido esa deficiencia, y de las limitaciones o dificultades, pues para abordar situaciones que eran complejas o eran nuevas. Esta cuestión también hay que tener presente que los mandatos erróneos en algún modo se podían considerar como algo que obligara absolutamente. O sea, si se ha dado un mandato erróneo que fuera algo contrario a la fe o a la caridad, el que lo recibía tenía que rechazarlo, tenía que rebelarse frente a él, por supuesto, sin dar escándalo y sin este tipo de cosas, pero eso no podía obligarle de manera absoluta. Y los mejores autores de cada época ya lo habían explicado. En tercer lugar, hablábamos de la llamada universal a la santidad y veíamos que aquí el centro estaba en la caridad, porque la caridad es el centro de la perfección cristiana y de la santidad. Por eso las indicaciones de la Lumen Gentium sobre la llamada universal a la santidad. Y hay que abordarlas desde esa perspectiva de la caridad y las formas de realizar la caridad. Explicaba aquí, habíamos visto con detalle, que entre todas las participaciones sobrenaturales que constituyen la Iglesia, la más importante es la caridad. Y para Santo Tomás, la caridad es sobre todo una amistad con Dios que supone esa transformación en la criatura, es verdadera virtud, da forma a las otras virtudes, pues las ordena hacia Dios. La caridad está en la voluntad, solo puede existir por infusión divina, aunque haya que colaborar para su crecimiento. Su objeto material es tanto Dios como los hombres en orden a Dios, y hay un orden dentro de la caridad, según una mayor o menor cercanía a Dios. Hay grados dentro de la perfección de la caridad y los consejos evangélicos son un instrumento para el desarrollo de la caridad. Y aquí hablamos como de los diversos grupos dentro de la Iglesia. En los fieles ordenados, la caridad los lleva a una especial solicitud pastoral. En el caso de los fieles laicos, desarrollan la caridad en la santificación del mundo, con la posibilidad también de colaborar en tareas más intraeclesiales, y finalmente la profesión de los consejos evangélicos, fijaos la estabilidad que da la profesión, constituye un tercer grupo de fieles, la vida consagrada, que pertenece a la vida y santidad de la Iglesia y al designio divino sobre la Iglesia. Los tres consejos evangélicos más conocidos, castidad, pobreza y obediencia, tienen sus raíces en el Nuevo Testamento, aunque las formas organizativas de la vida consagrada y de la vida religiosa pues han variado a lo largo de los siglos. Y por último hablábamos de los santos y de su canonización. El punto de partida para hablar de los santos es la importancia que tiene para la Iglesia militante la intercesión de los que ya han llegado a su destino con Dios y el ejemplo que pueden darnos. En relación con lo anterior, también a lo largo de los siglos, la jerarquía eclesiástica ha asociado algunos santos al culto divino. O sea, siempre se daba culto a Dios, pero recordando lo que han hecho algunos santos. En los inicios del cristianismo eso estaba restringido simplemente a los mártires. En los últimos siglos se ha estudiado especialmente la cuestión de las virtudes vividas de modo heroico, que ya veíamos que es un término difícil de definir, aunque tiene que ver sobre todo con la actuación de los dones del Espíritu Santo, así como una situación pues, de perfección en la vida cristiana, respecto al dominio de las pasiones, etc. En cualquier caso, siempre debe tenerse presente el cumplimiento de la voluntad de Dios en cada situación concreta. En el caso de los mártires es muy sencillo, porque es un acto, han muerto a causa de la fe y perdonando a sus martirizadores. Es un acto muy concreto de su vida. Todo el tema de la declaración de virtudes heroicas y posteriormente la comprobación de los milagros forma parte de los procesos de beatificación y canonización, y en general se tiende a considerar que la Iglesia es infalible en la canonización, aunque de esto no hay una definición explícita.
obviamente el objeto de esa enseñanza sería que tal persona de hecho está salvada, porque ya hemos visto que la cuestión de las virtudes heroicas, como se pueden entender pues de muy diversas maneras y se han verificado de distinto modo a lo largo de los siglos, no es algo que esté perfectamente determinado como para que pueda ser objeto de esa, diríamos, declaración definitiva. Bien, pues terminamos ya aquí, acabamos ya esta nota sobre la santidad de la Iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.